mi nombre es Andrés Rodríguez, estamos haciendo el resumen de la séptima ronda del Super Torneo de Londres 2012. En este caso se enfrentan blancas, el número uno de los Estados Unidos, el gran maestro Nakamura, versus Carlsen, el recordista del torneo, que viene antes de comenzar esta ronda con un escalofriante 5,5 de 6 puntos. Comienza la partida con E4, Carlsen responde con una siciliana y viene la primera sorpresa de Nakamura, que es la posibilidad de jugar C3 y trasponer a un esquema de la Alapin. Luego de caballo F6, caballo D5 y alfil C4, finalmente se llega a un esquema muy característico de la defensa Alapin, que transforma este tipo de posiciones la mayoría de las veces en un esquema de peón aislado para las blancas. Luego de D6, alfil E7, dama E2, todo muy conocido. La dama se traslada a E2 para sobredefender el punto E5 y para dejar la casilla D1 para la torre. Dama C7, A3, jugada muy necesaria para controlar cualquier salto en B4 y reubicar el alfil para la casilla D3 o eventualmente A2. A6, reacomodamiento de las piezas. H4, una jugada en principio cuestionada en los análisis, sin embargo a mí me parece bastante interesante. Las blancas aprovechan el cierto control que tienen el centro para intentar una expansión en el flanco de rey y generar algunas imágenes de ataque, como por ejemplo pueden ser la imagen de alfil por H7 seguido de caballo G5. Me pareció interesante la manera que jugó Nakamura. Por supuesto, Carlsen rápidamente se fue posicionando en el centro, luego con peón por peón en alfil B7 para tener oportunidades. Bueno, torre A2, probablemente el primer momento crítico de la partida. Con la jugada torre A2 esperan las blancas rápidamente pasar la torre hacia el flanco de dama o hacia el centro, principalmente en las casillas C2 o D2. En ese momento Magnus, de una manera extrañamente natural, digo extrañamente natural porque realmente es un sacrificio que por ahí otros jugadores hubieran meditado muchísimo tiempo, se decide a jugar caballo por B4, cambiando la pieza en principio por 2 peones, pero logrando a cambio una fuerza muy grande del alfil que hace que se termine cayendo el tercer peón y produce una simplificación en la que los peones de las negras del flanco de dama realmente son muy peligrosos. Excelente sacrificio posicional de Magnus Carlsen. Luego de torre por D3, caballo por D3, dama por D3, torre D8. Fíjense que todo es una secuencia muy forzada. Torre por D1, alfil por D1, alfil por F3, G por F3 y dama por E5. Esta fue la posición que sin lugar a dudas había visualizado Magnus cuando jugó caballo por B4, más allá de la velocidad con lo que le realizó. Para un jugador con su capacidad llegar a este cálculo es relativamente simple, una posición que nos gustaba el negro, que creemos que el negro podía tener alguna perspectiva de ventaja, pero por el hecho de que los peones aún no están avanzados, las cosas no son demasiado fáciles para el negro. Dama D7, alfil E3, rápidamente intenta Nakamura activarse y generar amenazas. A5, empieza la expansión. Y H6, bueno, esta fue la jugada más cuestionada en los análisis iniciales. Es difícil convivir en esta posición sin jugar con un aire para el rey, porque el rey se encuentra en una posición de ahogado. Pero creemos que en esta posición en particular era muy necesario rápidamente priorizar el avance, jugadas como B4 o como A4, particularmente A4 para tener la perspectiva de jugar con A3, era prioritario en esta posición, tenía que dejar de lado un poco los otros recursos que se presentaban. Es una posición que yo creo que Magnus la mayoría de las veces hubiera logrado una victoria en esta posición. Comete el clásico error, el clásico pecado de hacer una jugada de profilaxis cuando realmente no es estrictamente necesario, y ahí le da un poquito de oportunidad, ya que ahora con rey G2 las blancas tienen la posibilidad de caballo A3. El detalle más crítico era que en esta posición, si el blanco jugaba A4 directo, las blancas no tenían tiempo de jugar caballo A3 inmediatamente, porque ya la jugada dama A1 jaque seguido dama por A3 ganaba inmediatamente. Entonces ese tiempo que Carlsen realiza con H6, que parece ser más útil a él, termina siendo más útil a Nakamura, y después de rey G2, B4 y caballo A3, de repente el blanco se activa, la dama negra empieza a quedar inestable y empiezan a aparecer los fantasmas de que la estructura de peones se termina cayendo,
como de hecho terminó sucediendo. Fíjense, muy inteligente el doble juego que plantea Nakamura, la amenaza del peón de A4 combinado con caballo de 7. Carlsen, ante una situación en que ya ve que las cosas no se están poniendo bien para él, decide rápidamente tratar de simplificar la posición. Este es el momento de la partida en que Carlsen empieza a jugar a tablas y Nakamura empieza a jugar por la victoria. Intenta, sobre todas las maneras posibles, mantener la dama activa. Magnus realiza el último avance de peón y luego de caballo de 7 juega B2. Parecía muy interesante también jugar E5, manteniendo todas las expectativas en la posición, pero con B2 parece que Magnus evaluó que este final no tendría demasiadas chances de victoria para Nakamura, sacrifica el peón, pero rápidamente se estabiliza en esa posición. Una muy buena pregunta sería si en este momento, ¿no?, las blancas, en lugar de jugar dama C2 como jugaran dama B3 jaque, porque terminó siendo absolutamente clave que la casilla F7 para las negras resultó un contralor de las casillas blancas muy pero muy importante. Creo que la teoría tendrá que identificar que en caso de si dama B3 las negras no tienen la posibilidad de jugar dama F7, cambiar damas, dama B3 podría ser una jugada que lo llevaría probablemente a la victoria al blanco, ya que en una posición, en caso por ejemplo dama B3, rey H8, la dama podría irrumpir en las casillas blancas y después con un plan de maniobra de llevar al rey hasta H5 y G6, las posibilidades de victoria serían muy muy grandes. Lo deberíamos de profundizar con más tiempo, pero tal vez dama C2 es la jugada que le dio la oportunidad a Magnus de establecer una posición de resistencia con dama F7 y de la cual ya Nakamura parece que no encontró más el rumbo, dio vueltas para un lado, dio vueltas para el otro, intentó pasar el rey, se dio cuenta que no era posible, finalmente después de varias maniobras termina realizando la jugada de F4 y después de E por F4 y dama E4 se producen nuevamente unas maniobras. Alfil D4, rey aquí, F4, y luego rey G8, rey G3, rey H8, alfil E3, rey G8, y se sigue repitiendo posiciones. Creemos que Nakamura debería tener aún algunas chances prácticas. Obviamente el gran respeto que le infunde Magnus Carlsen lo llevó a darle tablas inmediatamente sin siquiera intentar algún tipo de victoria en esta posición. Partida muy compleja, muy interesante, verdaderamente un ajedrez exquisito y de todo riesgo el que practicaron Nakamura y Magnus Carlsen en esta partida. Vamos ahora con el pequeño resumen de la partida que disputaron los grandes maestros Jones de Inglaterra y Aronian de Armenia. Aronian no ha tenido un buen torneo, buscaba una victoria que lo pudiera acercar un poquito más a lo más alto de la tabla de las posiciones, y Jones, que esperaba despegarse un poco del fondo, comienza con el clásico peón dama, F3, conocida como la línea anti-Grunfeld. A pesar de todo, Aronian juega con D5, las blancas rápidamente consolidan el centro con la jugada del file 3, dama D2, caballo C6 y enroque largo, todo bastante conocido por la teoría. Dama D6, una jugada recomendada por la computadora en esta posición, una idea interesante, con la misión o con el objetivo de traer rápido la torre D8 y tratar de presionar de todas las maneras posibles al centro de las blancas. Luego de caballo B5, alfil H6, una jugada muy muy creativa de Jones. Rápidamente se deshace o sacrifica uno de los peones del centro a cambio de tiempos para el ataque. F4 se decide, también eventualmente podía ser interesante la posibilidad de jugar con H4 para intentar generar rápidamente un contacto con la casilla H5. C5, rápidamente Aronian intenta consolidar el centro, F6, H4, se lanza al ataque, posición muy muy rica en ideas. Una de las capacidades maravillosas que tiene Aronian como jugador es cómo cuando percibe el peligro de un avance con H4, H5, como enseguida adapta las piezas de la mejor manera posible, genera a su vez problemas a las blancas para no darle la tranquilidad de preparar el ataque muy cómodamente, y de esta manera, con la devolución del peón, logra de alguna manera neutralizar el fuerte ataque que parecía que tenían las blancas. Luego de esta simplificación se genera una posición en que las blancas tienen una pequeña ventaja estructural, ya que el peón de H7
es un poquito más débil, pero las negras compensan dinámicamente con varios aspectos, entre ellos la potencial debilidad del rey de C1. F5, forzando Jones para cambiar las damas, y luego de torre de 8 se produce una simplificación. Poco a poco los dos jugadores se iban acomodando, y cuando parecía que había algunas perspectivas de victoria, la simple repetición de jugadas lo obliga a Jones a quedarse en la defensa del peón de B2, y por lo tanto no llega a tener tiempo de capturar el peón de H5 y de aspirar a algún tipo de victoria. Muy buenas tablas, muy interesantes. Conceptualmente Jones salió a por todas y Aronian se defendió muy correctamente. Bueno, empezamos ahora el resumen de la partida entre Judith Polgar y Anand, de esta séptima ronda del torneo de Londres de 2012. Dos jugadores que seguramente no están satisfechos con su torneo, particularmente Judith, que ha tenido uno de los, en palabras de ella misma en la conferencia de prensa, uno de los peores torneos de su vida, ha encajado un montón de derrotas, y para una jugadora de esta categoría esto no suele ser muy usual. Y enfrentando al actual vigente campeón del mundo, Vishwanathan Anand, que tampoco viene en los buenos tiempos, cada vez le cuesta más ganar una partida. En este torneo logró quebrar el récord de creo que 17 partidas sin ganar, pero a pesar de todo no logra despegar del 50% y tampoco está siendo particularmente un torneo brillante. Judith comienza con su E4 preferido, Anand sale con la siciliana, la siciliana Idol es una de las armas más temibles en el repertorio de Anand. Realmente Anand es un verdadero especialista. Se decide Judith por el esquema con alfil C4, una línea que bueno, popularizó mucho Fischer en su época y que hoy en día está teniendo una segunda primavera, ya que hay varios jugadores de la élite que la están practicando. El alfil se posiciona en esta casilla con el objetivo de en algún momento generar algún tema concreto de sacrificio sobre el punto E6. Luego de A3, una jugada de profilaxis conocida por la teoría, enroque corto, dama G3, alfil H6, todo esto es muy muy conocido por la teoría. Esta misma posición se había jugado sin el A3 también, hay unos modelos de Kasparov con negra jugaba esta posición. Ambos jugadores parecerían bastante bien preparados. Poco a poco Anand va intentando un contrajuego característico de la siciliana en el flanco de dama. Judith enfoca un poco más sus esfuerzos en tratar de dejarle el caballo de 8 mal ubicado y logra en algún momento, con la combinación del alfil de B3 y algún pasaje de la torre en la tercera fila, generar algún ataque directo hacia el rey de las negras. E5, ruptura muy interesante que abre la posición, lleva a un final en donde luego del cambio de las damas el principal problema de las negras sería el caballo de 8 mal ubicado, y esto generaría una pequeña pero duradera ventaja para el bando blanco. Luego dama B6 a 4, de nuevo se producen simplificaciones. Poco a poco daba la impresión de que Judith iba logrando el control de la posición. Anand tenía que hacer esfuerzos bastante interesantes para intentar igualar. Técnicamente la ventaja de las blancas del 2 contra 1 en el flanco de dama empezaba a parecer importante. El peón de A5 también técnicamente era una dificultad grande en la posición. Sin embargo, Anand logra con una buena precisión defensiva defender esta posición, y después del cambio de las torres y torre D6, cuando parecía que la amenaza torre A6 podía ser realmente muy muy fuerte para las blancas, encuentra un muy buen recurso defensivo que es torre C4 y la intermedia caballo D6, caballo E4 amenazando la torre de D6, y contra torre A6 la partida simplemente termina en tablas, ya que con la simple retirada de la torre, en caso de torre por A5 aparece caballo por C3, y en caso de C4 la simple torre B8 o inclusive caballo D2 logran una simplificación de material que lleva la partida a unas tablas técnicamente correctas que le sirven un poco de alivio a ambos jugadores. Bueno, estamos en el resumen de la partida de la séptima ronda del Magistral de Londres 2012. Mi nombre es Andrés Rodríguez y en este caso tenemos la partida que enfrenta a los grandes maestros Adams y McShane. La partida comienza con el E4 preferido de Adams. Rápidamente
intenta McShane jugar la defensa berlinesa, alfil C5, uno de los esquemas más jugados en los últimos tiempos, para combatir este tipo de planes con el centro fijo, con D3. Rápidamente la partida se encarrila por posiciones estratégicas que son muy del agrado de Michael Adams. A4 comienza la expansión en el flanco de rey, alfil D6. Es una jugada que tal vez será cuestionada, parecía mucho más lógico jugar el esquema con F6 para después inmediatamente realizar la maniobra característica del caballo para F8. Luego de alfil E3, Adams rápidamente decide abrir el centro, una jugada muy interesante desde el punto de vista estratégico, ya que transforma la estructura en un tipo de posición en que a partir de aquí la casilla D6 le va a quedar como un problema permanente en la posición de las negras. Rápidamente decide colocar el alfil en A6 y ante el juego natural y muy lógico de Michael Adams, decide reaccionar con C5, McShane, una de las jugadas que más trabajo le dio durante la partida, una jugada que meditó por mucho tiempo, porque si bien gana tiempos estratégicos en relación de la dama, también es cierto que condena al peón de D6 a una debilidad estratégica. Luego de dama B3, torre D8 y C4, afianza claramente la debilidad del peón de D6, caballo F8, no encuentra demasiado el rumbo, en este momento McShane al hacerse 5 ya tiene decidido realizar una defensa pasiva y en ese contexto caballo F8 hace parte de esa estrategia. Caballo D2, F3, alfil C8, las piezas se van reagrupando. B3, a nuestra manera de ver, una jugada precipitada por parte de Adams. Parecía mejor movilizar directamente el alfil para F2, defender con el caballo en E3, el peón de C4 y dejar en abierto la posibilidad de jugar con la dama en B3 combinado con una ruptura con A5. Luego de caballo E7 se van produciendo maniobras de ambos jugadores que van reacondicionando sus piezas, todo muy lentamente. La debilidad del peón de D6 va marcando la pauta. Alfil por E5, otra jugada estratégicamente difícil por parte de Adams. De nuevo, nuestra manera de ver, mantener el alfil para preparar en el momento adecuado F4 podría darle al blanco más posibilidades de victoria. Ambos jugadores apurados de tiempo empiezan a dar muchas vueltas, define claramente cómo es su tipo de defensa, torre F8. Bueno, este era un momento, creemos, óptimo para trasladar el caballo hacia C3, desde el cual podía tener la potencialidad de saltar hacia B5 o de sobredefender el punto E4 para en un futuro preparar el avance con G3 y F4. Da vueltas, ambos jugadores están dispuestos a no hacer nada hasta pasar el control de tiempo. Finalmente, luego del control de tiempo, Adams decide penetrar en D5 con el caballo, tal vez una imprecisión estratégica que le da la oportunidad de defenderse al negro con el alfil por D5, y aquí una jugada que concede algunas oportunidades para las blancas. Parecía que la jugada precisa, la jugada fina, era A5 por parte de las negras, clausurando inmediatamente el flanco de dama. Luego de torre 8, dama D2, muy bien Adams, que aprovecha su oportunidad con A5, empieza poco a poco a abrir el flanco de dama para generar la famosa segunda debilidad. No encuentra el camino de la defensa, McShane se apura mucho de tiempo, Adams poco a poco toma las riendas, dama B3 ya generando amenazas tácticas directas como la jugada C5, y luego de dama C6 una maniobra muy elegante, trasladar la dama D5 para generar problemas, y McShane encuentra probablemente el último recurso que le hace sostenible su posición. Torre por B6, torre por B6, torre por F3, aprovechando que si G por F3 hay una secuencia forzada de jaques que llevarían a la ganancia de la torre de B6. Adams, que tenía todo calculado, jugó torre por D6, y aquí muy apurado de tiempo McShane comete un error decisivo con torre F3 que inmediatamente aprovecha Adams con dama F7, obligando a volver a la torre en G3, ya que en caso de dama por C4 aparece una imagen muy fuerte de mate con dama F5, y en caso de torre por C4 también era extremadamente fuerte una combinación con torre E6 seguido de dama G6 jaque y torre E8 capturando la dama. Luego de torre G3, también Adams, sobre el apuro de tiempo, deja escapar una victoria relativamente simple con la jugada torre E6, que definiría inmediatamente la partida por las múltiples amenazas que genera con torre 8, torre por E5 y eventualmente también dama F5.
muchos errores en esta partida, producto del apuro de tiempo, hasta que finalmente se llega a esta jugada, después del control del tiempo en la jugada 60, donde Adams, si bien dispone de mucha ventaja y creemos que va a concretar esta partida, aún tiene un tiempito de trabajo para poder efectivizar el punto que lo catapulta a la segunda posición del torneo, inmediatamente persiguiendo al indiscutido número 1 del torneo, Magnus Carlsen. De mi parte, muchas gracias por todo. Ha sido un placer hacer esta transmisión y seguiremos seguramente mañana con otra ronda de excelente ajedrez. De mi parte es todo, gracias a Cárpatos como administrador, gracias a ustedes por la paciencia que tuvieron hoy y espero reencontrarnos todos mañana con otra jornada de ajedrez. Saludos y hasta pronto.